RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud. Tiene la palabra de edición correspondiente el día de hoy, viernes 1 de abril del 2016. Únicamente nos restan 9 días, estimados televidentes, para las próximas elecciones que definirán el futuro de los 5 años del Perú, el futuro de más de 30 millones de peruanos, y en ese sentido empezamos la presente edición invocando de todo corazón y por convicción que la población analice objetivamente, no de manera subjetiva, que analicen conscientemente por el bienestar del país a quién le vamos a entregar la gran confianza y la enorme responsabilidad de dirigir los horizontes de, repito nuevamente, el número de los pobladores del país, más de 30 millones de peruanos que conforman la patria. Así que creo que de acá a 9 días todos tenemos, al menos los que somos conscientes, tenemos la obligación de analizar fríamente, sin apasionamientos, sin ver otras circunstancias, como algunos, por ejemplo, que están apoyando a ciertos candidatos, y es bastante reprochable la actitud de estos personajes que apoyan a candidatos, no por que tengan afinidad política, no porque concuerden en lo que dicen los candidatos, sino por las promesas, por los cargos, como lo que sucedió en el gobierno municipal del Cusco, hoy dirigido nefastamente por el alcalde viajero, Carlos Manuel Moscoso Perea. No sabemos si retornó de Nueva York o quizás sigue de vacaciones en Estados Unidos. Un alcalde que se ocupa de viajar en lugar de ocuparse de su tierra y de la problemática que atraviesa el Cusco desde que fue electo hace 16 meses, exactamente, cuando pintoresca y folclóricamente prometió limpiar el Cusco, prometió incluso bañarse en el Guatanay. Le diríamos al alcalde Moscoso, si es que nos está sintonizando o alguno de sus amigos, pasados 16 meses, creo que no ha tocado una gota del río Guatanay y sus promesas simplemente fueron demagógicas, promesas propias de la politiquería, no de la política, que en sí es bastante diferente y es un arte en realidad. Regresando, estimados televidentes, a lo planteado al inicio de esta edición, tenemos que analizar bastante en torno a los candidatos, partiendo también de que ciertamente hay una candidata que es cusqueña, una candidata que es de Quispicanchi, que es una de las provincias que pertenece a la región del Cusco, pero ¿acaso no está íntimamente relacionada o vinculada a agrupaciones que son casi terroristas? Presumiblemente, no estoy afirmando, pero Verónica Mendoza, actual parlamentaria por el Cusco, no está vinculada a grupos bastante radicales, no está relacionada a grupos que en algún momento fueron inmersos en investigaciones por terrorismo, y esto lo decimos abierta y públicamente. Así que aquellos que quieran apoyar a Verónica Mendoza tienen toda la libertad de hacerlo el próximo domingo 10 de abril. Pero analicen y piensen en el futuro no solamente de ustedes, sino aquellos que son padres, piensen en el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos, ya que inclusive Verónica Mendoza parece que duda un poco. Todos estamos muy atentos al debate que vendrá dentro de 2 días, el próximo domingo, este domingo que viene, donde queremos escuchar cuál es la postura de Verónica Mendoza frente a la renegociación de los contratos. Nos indican que tenemos un contacto, le damos pase a la llamada telefónica. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Lorenzo. Vea usted, lo último que ha dicho usted es lo más, ¿qué le puedo decir? Lo más valioso. Cuando usted dice que hay que proteger a las generaciones futuras, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
Pero así como estamos siendo, señor Gavancho, no creo, porque los chicos, nosotros mismos, no estamos valorando en realidad todo lo que está pasando en nuestro país. Cuando Ollanta vino, ofreció de todo, y finalmente se surren sus ofrecimientos y ahora le interesa un comino. Discúlpeme, señor Gavancho. ¿Usted cómo lo ve a Ollanta Humala? Le interesa no quiero pronunciar esa palabra, pero en nuestro país, cuando dijo que era nacionalista. Analizando a los candidatos, la señora Mendoza es la misma hechura de la mitad de la esposa de Ollanta Humala. Salen con un montón de ofrecimientos, salen diciendo que esto voy a hacer, aquello voy a hacer, y finalmente si nosotros analizamos, señor Gavancho, eso es totalmente falso lo que están engañándonos con ofrecimientos falsos. Lo de la Constitución sí, es el único rescatable que puede, pero no dice cómo. Ahora, viendo a la China, a la hija del ladrón de Fujimori, eso es peor. No es peruana, señor Gavancho. Por casualidad habrá nacido en el Perú, pero no se siente peruana, nunca. ¿Por qué? Porque tiene 3 nacionalidades. Y acuérdense que ni siquiera si es que saliera gobernante, ni siquiera terminaría su gobierno. A los 3 años, o yendo a 4, se larga, discúlpeme el término, se larga en nuestro país. Por si acaso, señor Gavancho, no hay extradición de Japón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, por ejemplo, el candidato PPK. No sé, creo que es algo de su preferencia, señor Gavancho, pero le digo una cosa. Es el tipo más sinvergüenza que existe en situación de hacer negocios. Es decir, según la ley, según todo lo que realmente, según él ha hecho todo, de acuerdo a todo. No sé si usted se acuerda de un convenio por interoceánica, cuando estuvo con Toledo. Para que no esté su firma, discúlpame, se largó y dejó a su inmediato seguidor en jerarquía de administrativa. Y lo hizo firmar y se acabó, regresó o lo había sacramentado. O sea, todo lo que ha hecho Kuczynski, señor, es de acuerdo a los intereses de cómo, como modista que es, de cómo tiene que asegurar los intereses ajenos al del Perú. ¿Y qué cosa puede hacer para el Perú? No dice que lo va a arreglar la economía, que va... felizmente ya esto, Ollanta Humala está cortado el asunto del salario mínimo. Ahora, dice que va a bajar el IGB, todo el asunto. ¿Usted cree que con eso se va a formalizar la gente informada en nuestro país? No, pues. Ahora, de igual manera, los otros candidatos, Alan García ya está descartado, ojalá no pase la valla electoral. El otro, de Acción Popular, o sea, Barnechea, ofrece seriedad, pero sirviendo dentro de todos los candidatos no encontramos a nadie, discúlpeme, señor Gavancho. El único, de repente, que podría ser, de repente, es Barnechea. Pero los demás, nada, diga usted. A eso hemos llegado. O sea, Fujimori nos ha hecho este daño. ¿Por qué? Porque el pueblo que no está educado, usted no tiene capacidad de reclamar, no tiene capacidad de, conscientemente de decir, esto es lo que debemos hacer en nuestro país. Y así, sin educación, sin amor propio, sin moral, nuestro país está caminando a la deriva. Y estamos a pocos días otra vez para asistir a una situación del circo, que es nuestro país, señor Gavancho. Qué lamentable. Por veo que, no sé si nos sentiremos orgullosos de ser peruanos, pero esto es lo que está pasando. Están como candidatos lo peor, la improvisación cunde en nuestro país. Y no están las personas que realmente preparadas, no están las personas que realmente deben de asumir esa responsabilidad de ser el primer ciudadano del país. Pero en este caso, a eso es lo que nos empuja, entre comillas, la gran democracia. Muchas gracias, disculpe.
Gracias a usted, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y nuevamente, estimados televidentes, restando únicamente 9 días para las próximas elecciones, pedirles de todo corazón que reflexionen en torno a quién le vamos a dar y entregar la enorme responsabilidad de gobernar los próximos 5 años, el futuro de los más de 30 millones de peruanos. Es cierto que tenemos candidatos que la verdad dejan mucho que desear, pero lo que tenemos que hacer en este momento, ahora más que nunca, es reflexionar y como padres de familia, creo que la obligación de aquellos que tienen hijos que superen los 18 años, que van a votar por primera vez, informarles, contarles qué es lo que pasó en el país, porque los jóvenes no conocen todo, los jóvenes tienen que conocer a través de sus padres qué atravesó el país. Por ejemplo, cuando Alberto Kenya Fujimori en la década de los 90 fue presidente constitucional de la República hasta que dio su autogolpe en 1992. A propósito de ello, el próximo 5 de abril, el próximo martes 5 de abril, se conmemoran 24 años, del autogolpe de Alberto Fujimori, y en el país se dará una marcha en contra de Keiko Fujimori, candidata que sospechosamente aparece en las encuestas en el primer lugar desde el inicio de este proceso electoral. Encuestadoras que en algún momento fueron seriamente fiscalizadas por haber recibido dinero de parte del fujimontesinismo, por haber pasado por la salita del CIN, y lo digo abiertamente porque hubo procesos en su momento que se llevaron a cabo contra estas encuestadoras, que en realidad lo que hacen es desvirtuar muchas veces la información y confundir al electorado. Tenemos que pensar fríamente. También, volviendo al tema de Verónica Mendoza, pretende ser presidenta de la República, la fiel escudera, defensora de Ollanta Tazo en su momento, señora que en su momento también parece que estuvo íntimamente relacionada con la presidenta, con la primera dama de la República, la señora Nadine Heredia, y parece que le enseñó bastantes cosas, como por ejemplo los documentos que se han mostrado a través de las redes sociales, donde se evidencia un correo que le envía Verónica Mendoza al extinto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, solicitándole apoyo económico para la campaña de Ollanta Tazo. La población tiene que ser inteligente y tiene que darse cuenta de que no podemos caer nuevamente en las mentiras y en los cuentos de aquellos que prometen muchas cosas que no se van a dar. El presidente ya incrementó el sueldo básico de 750 soles a 850 soles, lo incrementó en 13.5% aproximadamente. ¿Creen que el próximo presidente o presidenta, dado de ser el caso que sea varón o mujer, vuelva a incrementar el sueldo básico? Analicemos de dónde vendría este dinero. Si el Tesoro o el dinero del Estado proviene de los impuestos, ¿quieren un incremento de impuestos? ¿A dónde ya vamos a pagar más impuestos? El impuesto a la renta, 30%. El IGB, ¿cuánto sale? ¿Quieren que nos vuelvan a incrementar para que se incremente el sueldo? Piensen objetivamente en aquellos candidatos que poco más y ya prometen que el sueldo básico va a llegar a los 1.500 soles. ¿De dónde saldría si son cerca de 600.000 peruanos los que cobran el sueldo mínimo vital? Por otra parte, la problemática del agua también debe ser tratada a nivel nacional. No solamente el Cusco sufre de la carencia de agua por empresas monopólicas y abusivas como Seda Cusco y su nefasta función, sino que el Perú entero sufre del problema de agua potable, que es un derecho inminente, es un derecho que todo poblador debe y tiene que tener. El agua potable, agua en casa. ¿Cuántos candidatos están prometiendo agua? Y disculpen, yo no soy aprista, pero tengo que ponderar la política y la propuesta que está dando el doctor Alan García Pérez en torno a la promesa, y lo cumplió. Y nos basamos en hechos que pasaron, en hechos fácticos, como el gobierno que dirigió desde el 2006 hasta el 2011, donde se hizo instalaciones de agua potable en lugares de extrema pobreza. Se dotó con el programa de agua para todos. ¿Qué otro candidato ahora nos propone la problemática del agua? Yo entiendo que hay muchos que ni les interesa el problema del agua porque tienen agua potable, porque viven en lugares ya que han sido totalmente saneados y urbanizados. Pero ¿hay algún candidato que proponga para los que sí tienen este problema del agua, que tienen que recoger agua de manantes,
tienen que recoger agua de cisternas. ¿Hay algún candidato que proponga esto? El doctor Alan García Pérez, de Alianza Popular, de la alianza que dirige el doctor Alan García Pérez, está proponiendo el programa de agua para todos. Punto favorable, y no tengo por qué negarlo. Recalco, no soy aprista, pero este punto es bastante positivo. Por otra parte, ¿qué candidato plantea la titulación gratuita de los terrenos y propiedades del país? ¿Cuán importante, estimados televidentes, es titular una propiedad? Es que una propiedad esté inscrita en registros públicos, porque no solamente representa una garantía, sino que se puede constituir también en una garantía para un préstamo, para acceder a un crédito y de esa manera generar un negocio, un puesto de trabajo y tantas cosas. ¿Hay algún candidato que proponga la titulación general de los predios en todo el país al margen del partido aprista, dirigido por Alan García Pérez? El señor Barnechea habla de la titulación, me parece que ni siquiera está en su vocabulario. La señora Verónica Mendoza, ¿de qué está hablando? Sí al aborto, sí a la marihuana, sí a la unión del mismo sexo. Analicen, aquí no estamos en contra de nadie, pero si quieren apoyar a Verónica Mendoza, también tengan un poco de memoria. Ya fue y es actualmente nuestra parlamentaria por el Cusco. Si no hizo nada por el Cusco, que es una ciudad que cuenta con apenas cerca a 1 millón de habitantes, ¿podrá con un país con 30 millones de habitantes? Más aún con el gran reto y desafío que tendrá que enfrentar el próximo presidente, ya que la economía peruana últimamente no ha crecido de la manera en que crecía en el gobierno anterior y el anterior y el anterior a este. El gobierno de Humala ha hecho que la economía se desacelere, y eso que el Poder Legislativo, el Congreso, le dio facultades, decretos legislativos y paquetes económicos para hacer que la economía mejore. ¿Ha mejorado la economía, estimados televidentes? Tenemos el gas de 12 soles, tenemos las promesas cumplidas de parte de Ollanta Tazo. Podemos volver a confiar en un partido que en algún momento pintó maravillas, pajaritos en el aire, pero que en la realidad no hicieron nada por el país más que, al parecer, saquearlo, porque tenemos que reclamar y protestar, mil disculpas, las investigaciones contra el señor Ollanta Tazo, contra la señora Nadine Heredia. Las agendas se tienen que hacer públicas, y ella que no piense que está blindada, porque el cargo de primera dama no le da ninguna prerrogativa a nivel legal para que pueda evitar cualquier tipo de investigación. Es indignante ver documentos, ver documentales, escuchar noticias, donde uno se entera que Nadine Heredia se iba a tantos países de compras, de shopping, a comprar cosas. ¿Con qué dinero, yo me pregunto? El presidente tiene un sueldo que creo que no llega a los 30,000 soles. ¿Con qué dinero compraba tantas cosas Nadine Heredia? Pregunta que también le planteo a la población. Y Nadine, íntima de Verónica Mendoza, hoy candidata, que pretende decirnos que va a investigar esto, que va a hacer aquello, ¿podemos confiar? Bueno, allá los incautos, allá aquellos que quieran volver a equivocarse, pero lo que no podemos permitir es la impunidad, estimados televidentes. Es por ello que también les hago una petición, no al voto en blanco. El voto en blanco lo único que hace es perder la posibilidad de favorecer a un buen candidato, que de entre todos tenemos que escoger alguno o alguna que nos plantee algún punto positivo, aunque en cuanto se refiere a las candidatas mujeres, tanto a la señora Verónica Mendoza como a Keiko Fujimori, ¿qué punto positivo podemos recalcar? Keiko Fujimori, ¿cuánto dinero? Solo le haríamos 3 preguntas y quisiéramos que nos conteste. ¿Con qué dinero se educó en universidades? Y no hablamos con resentimiento, sino hablamos con dolor, porque es indignante que alguien se eduque con el dinero del pueblo en las universidades más caras del mundo y después haga su propaganda hablando de que ella sí tiene alta capacidad y preparación. Claro, ¿cómo no? Con el apoyo del dinero del Estado cualquiera. Segundo, ¿con qué vive actualmente Keiko Fujimori? Y tercero, ¿con qué está pagando su campaña electoral? ¿Algún fujimorista nos puede llamar? ¿Hay algún valiente fujimorista que con respeto nos pueda llamar y decirnos:
o contestar estas tres interrogantes que nos hacemos todos o gran parte de los peruanos? Verónica Mendoza y sus postulaciones. La marihuana, hay que legalizarla para evitar que exista el tráfico ilícito de drogas. ¿Qué quiere que pase con el futuro de las juventudes, señora Verónica Mendoza? ¿Quiere que la juventud entorpezca su actividad cerebral? ¿Quiere que los jóvenes se perjudiquen mentalmente hablando? La juventud no puede perjudicarse porque la juventud es el presente y es el futuro del país. Y en estas elecciones la juventud tiene que tomar conciencia porque son cerca del 35% del electorado, jóvenes que están entre los 18 y 25 años, que son indefectiblemente los que van a definir y colocar al próximo presidente o presidenta de la República. Es por ello que también le pedimos a los jóvenes que nos estén sintonizando que mediten bien su voto, analicen. Nadie quiere imponerles un punto de vista, pero sí les pedimos que piensen a quién vamos a apoyar correctamente. Y por otra parte, a los padres que cumplan la obligación, no de influenciar en sus hijos, pero sí recordarles y decirles qué es lo que pasó en el país, qué es lo que pasó a través del tiempo, qué es lo que pasó en los gobiernos anteriores. Los padres tienen una obligación fundamental y básica, así que todo padre que tenga hijos mayores de 18 años, que van a elegir por primera vez y van a ejercer el sagrado derecho del voto, sean capaces de indicar a sus hijos y orientarlos para que ellos voten adecuadamente. Y jóvenes, tomen en cuenta que la votación es algo muy importante, no es un juego, no es una cosa circunstancial, es algo por lo cual luchamos por mucho tiempo. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gilbert. Mire, yo soy una ciudadana cusqueña, muy peruana. Mire, yo lo veo a usted más aprista que otra persona. Créame, sinceramente. Está usted tapando, no hay que tapar ¿cómo se llama? Con un dedo. Usted sí es aprista, número uno. Por eso quiero verlo al señor Alan García el domingo con el propio Olivera, que conteste a las preguntas que le va a hacer Olivera. Nos gustaría, señor, nos gustaría. El señor narco, indulto, todo lo que ha hecho por culpa del señor Alan García, ¿no es así? Yo recuerdo las colas que hacíamos, señor, por culpa del señor Alan García. Es lo peor que podíamos hacer, designándolo a él como presidente de nuestra república, señor. Tenemos que pensarlo bien. El domingo será la decisión, señor. Buenas tardes, señor, hasta luego. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, no sin antes recordarle a la población cusqueña que gentil e inteligentemente me sintoniza, que existe una página a través de internet donde todo peruano, toda persona, inclusive los menores de edad, pueden acceder colocando los datos de las personas para ver, se llama Registro de Organizaciones Políticas, el ROP. Y ahí aparece quiénes están inscritos en qué partido. ¿Quién les habla? Gilmar Gavancho Valenzuela, con DNI 44 33 42 67. Lo reitero, 44 33 42 67. No pertenece a ninguna agrupación política e invito a aquel que me demuestre lo contrario. Así que disculpe, señora televidente, que hace un instante nos llamó, al contradecir su versión equivocada, pues quien le habla no es aprista, pero no podemos dejar de ponderar Agua para Todos, un programa que favoreció a cuántos millones de peruanos que no disfrutaban de este líquido elemento tan vital y necesario para el país, planteamiento que otros adolecen y que no tienen. Por otra parte, la titulación en el país como medio para sacar créditos, para aperturarse en el mundo financiero, punto que también tenemos que destacar, pero también tocando el tema del debate que se viene con Popio Olivera y Alan García. Esperaremos este domingo a las 7 de la noche el debate que se transmitirá aquí en RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. ¿Qué es lo que dice Popio Olivera? Quizás empiece a atacar al doctor García. Recordemos que un debate es una lucha de opiniones, de conceptos y de propuestas, no de insultos, no de improperios. Señor Popio Olivera, ¿dónde estuvo usted? ¿No fue ministro en España, si no me equivoco? ¿No agredí incluso a mujeres bajando de su unidad vehicular? Solamente les traigo un puntito a la memoria.
Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista, con el respeto que usted se merece. Yo soy una cusqueña también, que tengo sentimientos, y voy a votar por una señora o doctora que es María Rivera Delgado. Por ella, aunque no tenga su presidente, pero por ella voy a dar mi voto, porque yo no voy a votar por una china que no tiene nuestra carne, que no tiene nuestra sangre, que no tiene nuestros huesos. Somos cusqueñas, y como cusqueñas yo no voto por la señora esa china. Antenoche hemos escuchado toda su familia, todos sus tías, se han llevado toda la venta de donaciones de vestidos que han mandado Japón para el Perú. Todo eso han escogido las prendas nuevas, lo han vendido y se han llevado todo ese dinero de nuevo a Japón. Entonces, por esa gente que son toda la familia ladrones, yo no puedo dar mi voto, ni por Ala, ni por Toledo, ni por Kuczynski, que ese también ha vendido nuestro gas. Entonces, prefiero dar mi voto por una persona, aunque no entre, pero voy a dar mi voto por esa doctora. Y otra cosita quiero indicarle, yo no voy a votar en blanco, ni tachado, porque ese voto va en favor de la que está ganando. ¿Quién le ha puesto en esa altura de 30 puntos? ¿Quién? ¿Ha entrado a un concurso? No ha entrado pues a ningún concurso. Si hubiera entrado, estaríamos diciendo sí, legalmente es, porque toda la plana de los electores son los que lo han colocado a la China, y quieren sacarlo siempre porque apoyan a la China toda esa plancha de electores, y siguen regalando también en cajitas de fósforo 20 soles, 30 soles, y con su foto de la China. Así es que no podemos votar por gente extranjera. Preferimos que entre uno aunque sea de la última lista. Gracias, muy amable señor periodista. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Es bastante agradable, estimados televidentes, escuchar la voz de las cusqueñas, los cusqueños que participan activamente en este proceso electoral, que a diferencia de otros, muestra la gran participación de parte de la población. En tiempos anteriores veíamos a la población callada, la población apática, sin ningún tipo de interés en torno a la política, pero tengo que recalcar, felicito públicamente la participación de la población que se interesa después de mucho tiempo en estas elecciones, porque tenemos que ser conscientes y objetivos. Dentro de 9 días vamos a decidir el futuro, no de una semana ni de un año, los próximos 5 años, quizás los más importantes y que van a determinar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos y de las generaciones futuras. El Perú es un país con tanto potencial, con tanta capacidad, y tenemos que escoger adecuadamente. La postura de la televidente que acaba de llamarnos está siendo compartida por diferentes personas a través de las redes sociales, que plantean sí elegir un congresista, pero no elegir un presidente porque ninguno les convence. Cada quien tiene libertad de decidir porque su voto es independiente, es autónomo. Vivimos en democracia, aquí no se impone puntos de vista, simplemente se informa, ya que los medios de comunicación cumplimos esa obligación. Hay aquellos que no quieran decir la verdad, por ejemplo, de Keiko Fujimori, que tiene una linda familia, el padre detenido por todo lo que el Perú conoce, los tíos prófugos, Kenji, investigado en algún momento por algunas cosas no muy transparentes. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Como ciudadana cusqueña, como mujer, como madre y también como estudiante, quisiera que en estos minutos pueda coadyuvar a la conciencia, hacer conciencia en la ciudadanía, tanto las mujeres, las hombres y jóvenes. Solo un poco una reflexión. De acuerdo con algunos puntos con las intervenciones, tanto como con ustedes, y en desacuerdo en algunos de los puntos, ¿no? Empezaré primero con
desacuerdo. Estoy en desacuerdo de darle nuestro voto a Alan García, porque Alan García nos ha demostrado en los 5 primeros años que le hemos dado confianza, que obviamente es un buen practicante de la demagogia, es una persona muy capaz para hablar. Obviamente nos conquista con su labia, nos conquista con los verbos, pero en la práctica nos hizo pasar los 5 peores años de la historia del Perú. Luego nos hemos olvidado los peruanos y como premio le hemos vuelto a dar las elecciones ganadas en el gobierno pasado. ¿Y qué ha hecho Alan García? Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, sobre todo por esa emoción que le pone a la llamada telefónica, indicando la gran preocupación que tiene la población de cara a las próximas elecciones de aquí a 9 días. Restan horas para que venga, estimados televidentes, un poco adelantado el pronóstico que damos para las próximas elecciones, donde tenemos que meditar profundamente, reflexionar. Piensen, muchos dirán que un voto no hace nada, que un voto es imperceptible, pero un voto puede marcar la diferencia en una elección. Analicemos fríamente, y a propósito, alguien nos está mandando mensajes por las redes sociales indicándonos que no difamemos a Keiko Fujimori. ¿No es verdad que la señorita no se sabe con qué se educó, con qué vive y con qué paga su campaña? ¿No es verdad que su padre, el expresidente, fue el más corrupto y se encuentra preso hoy en una cárcel de máxima seguridad? ¿No es verdad que sus tíos están prófugos? ¿No es verdad que su hermano Kenji estuvo involucrado en un caso de narcotráfico? Hay aquellos fujimoristas que se incomoden por las opiniones que humildemente tenemos que difundir. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy un cusqueño igual que quiera dar mi opinión. ¿Aló? ¿Me escucha? Para indicarle también que la otra señora llamó más antes indicando que yo, por ejemplo, no puedo votar ni por Alan, ni por Keiko, ni por otra persona. Como digo, indica la señora si mi voto es nulo cuando es tachado. No sé, eso corresponde a los que están ganando. Solamente eso quisiera tener conocimiento. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y es su punto de vista y lo respetamos plenamente porque vivimos en democracia. No obstante, le recuerdo a la población que un voto en blanco, un voto viciado, aparentemente no hace la diferencia, pero puede ser la diferencia que buscamos, la diferencia para escoger adecuadamente a quien conduzca los destinos del país. Nos dicen que no estamos hablando de Alfredo Barnechea, un candidato que pinta maravillas, que tiene planteamientos técnicos, pero no podemos pasar por alto que el saltapericos de Alfredo Barnechea fue parte del APRA el año 83, cuando fue candidato a la Municipalidad de Lima, fue precandidato a la presidencia del Perú por el APRA el 2011, y también apoyó a través de su labor como periodista al fujimorismo, no diciendo nada, y ahora nos resulta como acción populista. ¿Qué será en la siguiente elección? Lo dejo al criterio de la población. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes, señor Gabán. Aló. Estamos escuchando, buenas tardes. Antes, quiero felicitar por su programa. Espero que mañana en el debate que va a tener el señor Popio Olivera con el señor García, no se lleve a cabo puro insulto, que eso es lo que estamos observando. Entonces, que sea una alturada, que sobre todo nos dé sus propuestas el señor el señor de la escoba, ¿no? Porque últimamente este señor se ha dedicado siempre a insultar. Yo no sé si es la desesperación que tiene, que está en un puesto no tan aceptable. Entonces es lo que quiere la población. Y también, bueno, espero que nosotros tengamos un poquito de inteligencia también para ver quién es la persona más capacitada para elegir a nuestro presidente, ¿no? Porque últimamente estamos viendo, como usted dice, las propuestas de la señora Verónica y etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que espera el pueblo. No queremos escuchar insultos, sino propuestas. Gracias.
Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y esperamos ciertamente que el próximo domingo, este domingo, pasado mañana, cuando se lleve a cabo a las 7 en punto el debate de los candidatos que pretenden llegar a la presidencia de la República, sea un debate de propuestas, no de insultos. Esperamos que el señor Popio Olivera, que muchos pensaban que ya se iba a retirar de la contienda electoral porque no llega ni siquiera al 1%, sea respetuoso en su trato y no esté vociferando a través de algunos medios de comunicación que va a destripar textualmente, eso es lo que ha dicho, al doctor Alan García Pérez. El respeto ante todo, sobre todo cuando vivimos en democracia, base la tolerancia. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista. Simplemente para dar una opinión. Yo la verdad, la cosa es que como cusqueño pido realmente de que toda la población ya no deberíamos de olvidar de votar tanto por Fujimori y por Alan García. No sé, me parece, o es mi imaginación, que usted esté insinuando a que votemos por el APRA, y algunos que ya más que participan que es por el APRA. Perdón, discúlpenme, pero el APRA que es nuestro salvavidas, o sea, que nos van a salvar después del desastre de gobierno que han tenido juntamente como con Fujimori. Por favor, señores del APRA. El APRA murió con ¿cómo se llama? Con su fundador. Pero ahora sí que solamente el alanismo. Entonces, por favor, señores del APRA, yo llamo a la población cusqueña de que tanto el fujimorismo como el alanismo debe desaparecer del mapa político. Y espero y deseo que en las elecciones que tengamos en abril, eso lo reivindiquemos de alguna otra manera. Los otros candidatos, bueno, aparentemente, pero con sus cosas, con sus rabos de paja. Pero yo realmente, incluso mi voto estaba ya inclinándome por lo que era Valencia. Pero me di cuenta, frente a las imágenes que muestran, pues muy apitucado, no gente popular, no gente sencilla. Entonces, pues, ¿para qué queremos ese tipo de presidente? Mejor no voto por nadie, y ojalá Dios quiera salga alguno de estos presidentes, alguno de estos candidatos, que de alguna otra manera puedan hacer algo, porque no creo que hagan mucho. Nada más, señor periodista. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito de la manifestación que dice el televidente de que estamos propiciando o dirigiendo el voto hacia el partido aprista, nos llega un mensaje de parte de los compañeros del partido aprista, no porque sea aprista, sino porque hay un planteamiento donde piden neutralidad, donde piden paciencia y sobre todo lucha de ideas, de ideologías. Ciertamente el partido aprista tuvo una equivocación el año 85 al año 90 en el primer gobierno del doctor Alan García Pérez, pero si tuvo semejante error, ¿por qué la población lo volvió a elegir el año 2006 y fue nuevamente presidente hasta el 2011? Que fue un gobierno que no podemos ser mezquinos, fue bastante positivo para el país, cada quien que saque su conclusión, pero también hay puntos negativos que a continuación, dándole paso a la llamada, continuaremos tratando sobre el Partido del Pueblo, que también tiene puntos que tiene que ser de conocimiento público. Le damos paso a la siguiente llamada. Muy buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? Le estamos escuchando, buenas tardes. ¿Aló? Le estamos escuchando, buenas tardes. Se cortó el contacto telefónico, lamentablemente por detalles técnicos. Y como les decíamos, estimados televidentes, el Partido del Pueblo, el partido que va con la Alianza Popular, con su líder, Alan García Pérez, tuvo equivocaciones, nadie lo niega. El nefasto gobierno que pasó en el gobierno del año 1985 a 1990 fue un gobierno terrible. Pero no olvidemos el contexto mundial, el contexto latinoamericano, donde Argentina también pasó una crisis. Pero si fue tan fuerte, ¿por qué el peruano o los peruanos volvieron a elegirlo el año 2006 como nuevamente presidente constitucionalmente electo? No como el dictador Alberto Fujimori, que pretendía perpetuarse en el poder. Así que las cosas directas y como son. Algunos comentan de que lo que perjudica al APRA es Alan García y que la doctrina de ella de la Torre se perdió. Puede ser, pero es una propuesta interesante y tengo que decirlo nuevamente antes de darle paso a la llamada telefónica. Agua para todos
punto favorable. Titulación para todos. ¿Algún otro candidato lo está proponiendo? Invito a que me digan qué candidato propone estos puntos tan importantes. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Señor Gavancho. Señor Gavancho. Le estamos escuchando. Buenas tardes. Señor Gavancho, buenas tardes. Yo lo único que le puedo decir es que ojalá que no puedan morderse la lengua, tanto veneno que tienen los televidentes y usted, rajar tanto por Keiko Fujimori. Dios es justo y el odio no lleva a ningún sitio, porque se pueden envenenar con vuestra lengua si se muerde. Gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y como los grandes maestros que tuve en la vida me enseñaron, los consejos no se discuten, se aceptan y se agradecen. Gracias por su consejo, ciertamente lo voy a analizar, pero eso no hace que deje de hablar de Keiko Sofía Fujimori. ¿No es cierto que no se sabe con qué se educó? ¿Con qué paga su campaña electoral? ¿Con qué vive? Si el esposo no tiene ni siquiera un trabajo formalmente demostrado. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor, buenas tardes. Felicitarlo por su programa. ¿Sabe qué, señor? Le voy a decir de todo corazón, no encuentro ningún candidato apropiado. Alan García tuvo un primer gobierno desastroso. El segundo gobierno que nos ha tenido, pero estable. No ha subido las cosas, no hemos sufrido de nada. Entonces yo he analizado a todos los candidatos, y yo le voy a ser sincera, por no viciar mi voto, por no estar en la nada, voy a votar por Alan García, señor. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y la población puede darse cuenta que el Cusco, pese a que muchos manifiestan que es un Cusco socialista, un Cusco radical, todavía tiene un bastión bastante considerable de aliados del partido aprista que van a votar por el doctor Alan García Pérez, al cual tenemos que reconocerle el programa Agua para Todos, la titulación de los terrenos de todo el país, que es un medio de garantía para obtener créditos. Alfredo Barnechea planteó alguna propuesta similar y también fue parte del gobierno aprista en su momento, así que tampoco los de Acción Popular se pueden hacer los chuecos en esta candidatura o en esta contienda electoral. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy amable por la oportunidad que nos da a los televidentes de poder expresar nuestra opinión, pero también el objetivo es educar. La señora que dijo anteriormente sobre Keiko, diciendo que ella va a ganar, que esto, que aquello, no me parece educado su forma de ser. ¿Por qué? Porque no lee la situación que se ha vivido dentro del Fujimorato. La señora no sabe qué cosa es un dictador, la señora no sabe que ha heredado la hija todo el desmán que ha hecho con el país este señor Alberto Fujimori, que desde hoy día está dirigiendo desde la cárcel. Eso es represivo, ese gobierno de Alberto Fujimori, y su hija lo primero que va a hacer es detener a todo opositor. Entonces me parece que el pueblo tiene derecho a poder elegir a personas sensatas, no pues a fujimorismo. Eso nomás, señor. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y la población cusqueña está ciertamente mortificada por las declaraciones nefastas que manifestó el día que la población pacíficamente reclamó contra Keiko Fujimori y nos dijeron que éramos unos delincuentes, unos terroristas. Los cusqueños no somos terroristas, tenemos buena memoria, nos acordamos del gobierno fujimontesinista cuando había la salita del CIN y por ahí desfilaban encuestadoras, medios de comunicación, periodistas y todos los corruptos que se vendieron al gobierno de Alberto Kenya Fujimori. Hay aquellos que no quieran tener memoria de estos hechos lamentables y trágicos. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno, estaba llamando para opinar, para decirle a la señora anterior que ha llamado.
Vea, la señora pues ha estado bien cómoda pues, ¿no? Con el presidente García, pero la mayor parte, el 70, el 80%, estaba descontento con su gobierno de este hidropésico García. Y ahora últimamente, mira, todos esos candidatos para el Congreso, a la presidencia, simplemente están yendo a llenarse el bolsillo de dinero. Por lo menos los congresistas con esa visión, cómo llenarse estos traga-algarras que tenemos 5. ¿Para qué cosa nos ha servido estos traga-embalses, incluyendo la señora Verónica? Más a lo contrario, ha firmado una ley ahora estos últimos meses en contra del Cusco. ¿Cómo podemos apoyar pues, a una señora que nada, poco o nada ha hecho por nuestra ciudad del Cusco? Gracias, señor. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y obviamente no podemos ocultar la falta de aceptación que tuvo algún gobernante en su momento, pero sí tenemos que recalcar los puntos positivos, recordando, estimados televidentes, que restan 9 días para las próximas elecciones donde se tiene que definir el futuro del país. No pensemos en un puesto de trabajo que nos prometan, no pensemos en algunas licitaciones donde nos pueden dar algún tipo de beneficio. El país, el bienestar común se tiene que priorizar antes del bienestar personal. Es por ello que tenemos que recalcar que en estas elecciones, que son en 9 días, están a la vuelta de la esquina, tenemos que analizar fría y objetivamente a quién vamos a apoyar en tan importante elección. La señora Keiko Fujimori, muchos apuntan a que indefectiblemente ya está en segunda vuelta. Nada está dicho. La historia nos ha demostrado que no podemos adelantar opinión, y no olvidemos que cerca del 35% de la población electoral del país está entre los 18 y 25 años. ¿Qué tal si los jóvenes no apuestan por Keiko Fujimori? ¿Qué pasaría? Cambia totalmente el escenario y quizás Keiko ni siquiera llegue a la segunda vuelta. Me dijeron. Yo recuerdo mucho alguna frase que alguna vez me enseñó mi bisabuela: nunca hay que limpiarse la boca antes de terminar de comer. Así que no nos adelantemos al pensar de que Keiko y Verónica Mendoza ya están en segunda vuelta, porque creo que sería pecar de adivinos o de pitonizos. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor, una pequeña tingencia a vuestros oyentes, para que se enteren un poquito más de lo que significa esterilización forzada. ¿Sabe? Cuando a un perro, a un gato o a cualquier animal esterilizan, lo que pasa es esto: pierde voluntad, pierde ganas de seguir con la vida, pierde absolutamente todos los dones que le ha dado la existencia humana, la naturaleza. Y eso es lo que ha pasado con cerca de 1.200.000 peruanos esterilizados a la fuerza. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y para recalcar lo que manifestaba la última llamada telefónica, se esterilizó en el país a más de 1 millón de peruanos, no voluntariamente. 1 millón de peruanos que no pueden tener hijos. ¿Por culpa de quién? El genocida, el asesino de Alberto Kenya Fujimori. Y disculpen, soy muy católico, muy creyente, pero lo tiene bien merecido de estar donde está, en una cárcel de máxima seguridad. Si quieren que repita esta gestión, su hija, porque podemos presumir que puede repetir el ejemplo de su padre, ya que fue 8 años primera dama de la República. Elijan abiertamente a la señora Keiko Fujimori, pero recuerden que el peso después va a caer sobre la población peruana. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final.
Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde con el firme compromiso que tenemos a título personal, quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, de informar las cosas como tienen que ser. Acá hay aquellos que no cumplan con su obligación. Como comentario final y a 9 escasos días de las próximas elecciones, pedirles, estimados televidentes, que reflexionen. A los padres de familia que tienen hijos que van a votar por primera vez, enséñenles, cuéntenles la historia del país, cuéntenles qué es lo que pasó en las décadas de los 80, los 90, para que no digan que aquí nos estamos parcializando con el partido aprista, como algunas llamadas. Nuevamente les recalco, pueden revisar en el registro de organizaciones políticas en el internet si Gilmar Gavancho Valenzuela es o no es aprista. Les digo particularmente y de frente, no soy militante de ningún partido político y lo pueden revisar a través del internet. También pedirles, estimados televidentes, que nos sintonicen el próximo domingo, dentro de 2 días, a las 7 de la noche, en este canal, que se transmitirá directamente a través de un enlace con el canal del Estado, el debate de los candidatos. El programa dominical que conduce nuestro presidente ejecutivo, Washington Alosilla, se adelantará este domingo de 5 a 7 de la noche. Y a las 7 en punto nos enlazamos con el canal del Estado para difundir la famosa y tan esperada lucha de propuestas. Ojalá que no sea una lucha de insultos como lo que manifiesta Popio Olivera, que dice que va a destrozar al doctor Alan García Pérez. Yo creía que Popio Olivera ya había salido de la contienda electoral porque ni siquiera llega al 0.5% ni al 1% en la intención de voto, pero bueno, escucharemos las propuestas y al final que la población peruana sea consciente y responsable sobre todo de las consecuencias de sus votos. Por último, estimados televidentes, y como siempre invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, mucha salud, mucho trabajo y sobre todo mucha inteligencia para que elijamos adecuadamente a quién conducirá el futuro del país y sobre todo aquellos parlamentarios que tienen que defender al país, defender al Cusco, básicamente. Hasta el próximo lunes, que tengan un feliz fin de semana reparador y que mediten sobre las elecciones. Muy buenas tardes, permiso. Imagina cuánto mejoraría la educación con maestros bien pagados, mejores